que sacarle, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver creo que son en total dos, una o dos lecciones más, pero hoy vamos a hablar un poquito del perdón, pues. El título es ¿Cuándo perdonar y a quién perdonar? Vamos a conversar un poco sobre esto para tratar de entender lo que nos dice la palabra. Y este es el punto principal, no lo que nosotros creemos, pensamos, nos gustaría, sino lo que nos enseña la palabra y vamos a darle el sentido, vamos a sazonarla con sal, vamos a darle la interpretación y el discernimiento correcto. Como siempre, como dijimos en los dos estudios anteriores, siempre el tema del perdón es un problema, es un tema que causa a veces polémica, porque no se entiende cómo es que se tiene que olvidar el pecado, pues. Si uno nunca olvida, pues, a no ser que tuviese problema ya, Alzheimer o problemas ya de otra índole, que se le olvida las cosas, pero siempre uno se va a acordar de lo que le han hecho. Pues entonces, para muchos dicen, ¿cómo es eso? Que nos tenemos que olvidar de las cosas. Pero, como dijimos la semana pasada, realmente lo que debemos entender, hermanos, y comprender, y esto es para estudiarlo con más profundidad, es que lo primero que debemos entender es que el pecado nos separa de Dios, ¿ok? El pecado nos separa de Dios, abre un abismo, abre una pared entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibimos perdón de pecados, resulta que aunque ese pecado Dios sabe, lo conoce, pero el perdón de pecados es que ese pecado ya no hace estorbo entre Dios y el hombre, pues que ha sido perdonado. Eso es todo, pues. Dios ya no lo toma en cuenta ni lo considera para castigar o separarse del hombre por causa del pecado. O sea, ya ese pecado Dios ya lo toma como cancelado, pagado, pues es una deuda pagada. Y ese es el punto, pues no es que uno no se va a acordar nunca, ni que Dios ya no se acuerda. Dios sabe todo lo que hemos hecho porque hay un registro de todas nuestras fallas y errores. Pues Dios es omnisciente y todo lo sabe. Pero lo que debemos entender es que los pecados que nos fueron perdonados ya no son estorbos, ya no es una complicación, ya no es una pared que nos separa de Dios porque esos fueron quitados por Cristo. Entonces, el tema, la doctrina, pues como tal del perdón, causa gran inquietud y muchas opiniones. A veces no hay consenso porque si hay que perdonar, que si no hay que perdonar, que si uno perdona tienen que disciplinar a la persona y entonces la persona tiene que llevar un castigo, una disciplina como si fuese una escuela o si fuese, eh, ¿cómo se llama? Una familia en el sentido como disciplinar a un niño. Entonces, pareciera pues que no hay el mismo pensar ni el mismo sentir en cuanto a este tema, porque siempre eh, cuando una cosa es enseñarlo bíblicamente, ahí todos lo recitamos igual, pues. Pero cuando ya se trata de aplicación, entonces, ¿qué pasa con una esposa que el esposo le fue infiel? ¿Debe perdonarlo? ¿No debe perdonarlo? Si lo perdona, entonces, ¿cómo queda la relación? Como estuvimos viendo las semanas pasadas, a los que se perdieron el estudio, bueno, no sé si el hermano Jaime ya lo habrá puesto en YouTube, pero es importante que lo entiendan para que comprendan que el perdón involucra restauración y reconciliación. Si la persona dice que perdona, pero no hay reconciliación ni hay restauración, entonces realmente no es un verdadero perdón. El perdón que nosotros vemos, de acuerdo al ejemplo bíblico, es que los hombres estaban separados de Dios y cuando Dios los perdona, ¿qué hace Él? Los restaura a la posición de santidad que tenía Adán y Eva y además permite que se reconcilien con Él de tal manera que ya los hombres vuelven a tener la comunión con Dios, una comunión hermosa.
Y eso no es lo que vemos nosotros cuando se está hablando del perdón. Entonces, para muchos, inclusive los predicadores, siempre argumentan que si alguien le falla a otro, por ejemplo, si alguien te pide prestado y no te pagó, entonces yo he escuchado predicadores que dicen, bueno, si no te pagó, ya tú no puedes volver a prestar. Pero pregunto yo, pues, si te pidió perdón, si está tratando de arreglar las cosas, si está enmendando las cosas y ya tú le pusiste una X de mala paga, entonces, ¿qué clase de perdón es ese que tú estás dando? Ese no es perdón. ¿Entiendes? Entonces, y así, hermano, cualquier cantidad de temas que las personas preguntan, pues. Y lamentablemente, cuando uno ve las respuestas y a veces las enseñanzas de algunos hermanos, pareciera que no se entiende bien el perdón. Entonces, el resentimiento afecta incluso a los que enseñan. Y esto les hace, pues, entender y enseñar el perdón de una manera que no es exactamente la bíblica. Hermanos, el perdonar no es es algo que es de simples palabras. Yo te perdono y listo. El perdón involucra limpiar nuestros corazones de la molestia, el rencor, la heridas. El perdón representa tratar de restaurar nuestra relación con el hermano ofensor, pues. Y así una serie de cosas que la palabra nos los enseña con mucha claridad, pero a nosotros los seres humanos no nos gusta, pues porque el que me hizo daño, el que me hizo algo malo, pues yo porque tengo que volverlo a tratar como si no hubiese pasado nada. Todos saben que deben perdonar, pero muchos han batallado por años y no han logrado perdonar. Esa es la realidad. No pueden olvidar la ofensa, ni el daño que se les hizo, ni pueden dejar ir el rencor. Estos días un hermano me preguntaba, hermano, un predicador en una iglesia, no voy a decir el país ni nada, pero se agarró unos reales, pues. Él estaba llevando las ofrendas y se agarró los reales. Y bueno, todo salió a la luz y resulta que la iglesia pues lo disciplinó, lo corrigió y además pues le exige que pague el dinero. Está bien, pues. Ahora, ya ese hermano tiene problemas, problemas económicos y resulta que pues se le ha dificultado devolver el dinero, pues y eso ha hecho que ese hermano, un predicador, pues cada vez esté más desanimado y más decaído y a punto de apartarse. Hermanos, yo pregunto, ¿de quién es ese dinero de la ofrenda? Yo pregunto, ¿dónde está la misericordia? ¿Es más importante el dinero que el hermano se salve? ¿Ustedes creen que si Dios perdona a ese hermano que pecó, ustedes creen que Dios está pendiente, preocupado de que le debe este, $10, 50, que se agarró 2,000 pesos, $5,000? A Dios no le interesa el dinero, pero a veces los hombres nos hacemos jueces más duros que Dios. Entonces sus corazones, su mente están aprisionados por sus ofensores. La persona que no puede perdonar está esclavizada de ese rencor, de ese sentimiento negativo que hay en su corazón y de lo que les ocurrió. Están presos del pasado, del rencor y de la amargura. Y así hay unos cuantos hermanos. No hay paz en sus corazones cuando recuerdan a su ofensor. Ah, no, el hermano Mario Arellano, no, es una mala paga, ese me quedó debiendo a mí tanto y mira lo que es y que predica y que enseña y eso es un mala paga. Entonces cada vez que nombran a Mario Arellano, se le revuelve el estómago al hermano o a la hermana. ¿Qué clase de perdón es ese, hermanos? ¿En qué parte de la Biblia nos enseña que ese es el perdón bíblico? En Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, tenemos un problema, hermanos. Si todavía tenemos rencor, si todavía tenemos sentimientos negativos hacia alguien que nos hizo algo, entonces estamos en problemas espirituales y graves. El tema del perdón es realmente algo muy delicado y se toma muy, muy a la ligera la hermandad, pues. Es un sacrificio perdonar al que me robó, al que no me pagó, al que me lastimó, al que me engañó.
pero se arrepintió, entonces es difícil perdonarlo, pero tengo que perdonarlo porque es un sacrificio que me lo está pidiendo Cristo a mí para poder él interceder por mí y también lograr el perdón de mis pecados. Entonces, debemos entender, hermanos, y esto, el tema de hoy, pues básicamente es entender un poco cómo debemos actuar cuando, dependiendo de quién es el que nos ha ofendido, si es un hermano o si es alguien del mundo, porque hay diferencias y tiene una razón esa diferencia. Entonces, no entender la diferencia entre cuando se trata de alguien del mundo y cuando se trata de un hermano ha llevado a muchos a aplicar el perdón a los hermanos como si fueran personas del mundo o incluso nuestros enemigos. ¿Cómo terminan esos tipos de perdón? Ellos dicen que perdonan en su corazón, pero sacuden el polvo de sus pies en contra del hermano. O sea, no quiero saber más de él. Y cada vez que me hable de él, voy a decir todo lo que hizo. Esto es, no quieren saber más de ese hermano. Utilizan las instrucciones de Jesús a sus apóstoles como excusa. Cuando les envió a predicar y no lo recibían en los pueblos, en sus casas, dice, bueno, sacúdanse el polvo de los pies. Pero no es así, hermano, porque están haciendo justamente todo lo contrario de lo que Dios nos pide. Y no hacer lo que Dios nos pide es una desobediencia, es pecado, hermano. ¿Cuántos hermanos y hermanas están pecando por no perdonar? Porque están enemistados, porque tienen rencor en sus corazones, tienen una raíz de amargura. ¿Qué condiciones debe cumplir nuestro ofensor para recibir nuestro perdón de pecado? Aquel que nos lastimó, aquel que nos dañó. Bueno, va a depender de si es un hermano en la fe o una persona del mundo. Entonces ustedes me dirán, bueno, hermano, ¿y por qué tiene que haber diferencia? ¿No debería ser el perdón igual para todos? Pues la palabra nos enseña sobre eso. Por eso vamos a estudiarlo un poco hoy. En ambos casos debemos cuidar nuestro corazón. Ese finalmente siempre debe ser nuestro enfoque. Aquel que nos hizo, si es alguien del mundo y nos hizo daño, tenemos que cuidar nuestro corazón y fue un hermano que nos hizo daño, también tenemos que cuidar nuestro corazón y no permitir que la amargura siga en él. Todos estos sentimientos deben ser desarraigados de allí. El rencor echa raíces profundas y fuertes, hermano. Tanto que hay cristianos que están enemistados, que no se tratan o medio se saludan y ya tienen 10, 15, 30 años en esa condición y han escuchado cualquier cantidad de enseñanzas sobre el perdón y han leído la palabra muchas veces y finalmente no, la palabra no les aprovecha. ¿Por qué no les aprovecha? Por la misma razón que no le aprovechó al pueblo de Israel en el desierto, por no ir acompañada de fe. Si yo no creo en la palabra no puede hacer nada por mí. Para que la palabra sea efectiva y provechosa para nosotros, tenemos que creer la palabra. Hebreos 12, del 14 al 15 dice, seguir la paz con todos. Eso es un mandamiento. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿cómo es el perdón cuando se trata de las personas del mundo? El vecino, el hermano en la carne, el jefe, pues es una de las cosas más difíciles que existen, hermano. Porque, y es un poco diferente al proceso del buscar el perdón o dar el perdón a la hermandad, pues. Por ejemplo, Cristo en el Sermón del Monte, pues enseñó, pues, y les dijo que en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Si alguien me hacía daño, yo también le hacía daño. Si alguien me lastimaba, yo lo lastimaba. Pero bajo el nuevo pacto ya no es así, porque Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos y esto nos pone bien difícil. Aquellos que nos lastiman o nos han lastimado, nos odian, nos hacen daño y nos ofenden, pues Cristo nos manda a amarlo. Amarlo es tener buena voluntad hacia ellos, o sea, ayudarles, buscar la manera de favorecerles, hacerles el bien y no desearles el mal.
¿Ah? Esto es difícil, hermano, porque el vecino que llega y te tira basura en el frente de la casa, el vecino que pone música toda la noche y no te deja dormir, ese es una persona que te está haciendo daño. Ahora, es importante recalcar, hermanos, que Dios nos deja las autoridades y las leyes humanas para que nosotros podamos resolver eso. O sea, perdonar no quiere decir que no hay consecuencias por las malas acciones que hace la persona. Si una persona me robó, pues yo no debo tener nada en mi corazón contra él, pero puedo ir a las autoridades y denunciarlo para que me devuelva el dinero. ¿Ok? Porque esas son las leyes. Dios dejó las leyes para beneficiar a los buenos y castigar a los malos. Si alguien está estafando a personas y esas personas no dicen nada, pues esa persona va a seguir estafando. ¿Y de quién es culpa? De los que han sido estafados. Por eso hay un dicho muy bueno que aquí en Venezuela la hemos aprendido y dice que los malos prosperan, hermanos, porque los buenos no hacen nada. Vuelvo a repetir, los malos prosperan porque los buenos no hacen nada. Entonces, en la Biblia de las Américas, Mateo 5, del 43 al 48, Cristo dice lo siguiente: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? O sea, amar a nuestros hijos es muy fácil, hermano, a nuestras esposas, esposos. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y la gente del mundo? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sé vosotros perfectos, completos, totales, perfectamente acabados como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Jesús, pues nos da un buen ejemplo lo que esa disposición de buscar el bien de los demás. Cuando estaba en la cruz, que le pidió Cristo a Dios por los que se estaban burlando y dañándolo y lo habían crucificado. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Esta fue la actitud de Cristo. Ahora, ¿quiere decir que Dios los perdonó? No, porque tiene que haber arrepentimiento. Pero de parte de Cristo, Cristo se limpió, se cuidó de no tener nada de rencor contra aquellos que lo habían vejado, asesinado, torturado, y finalmente lo habían puesto ahí en la cruz, pues. Entonces, perdonar si alguno nos ha ofendido o perjudicado es algo que tenemos que tener nosotros. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué yo tengo que perdonar a alguien que me está haciendo un daño y que es hasta mi enemigo? Bueno, por causa de Dios, no por causa de la persona, porque la persona realmente en sus características, en sus condiciones, pues está en condición de recibir fuego por la eternidad, pues. Pero por mi salvación, por la voluntad de Cristo, por la voluntad del Padre, entonces yo pues debo limpiar mi corazón y buscar la manera de no tener absolutamente nada contra esa persona que me ha hecho daño. Y nosotros los perdonamos, aunque sigan siendo nuestros enemigos, pero no porque nosotros querramos que sean nuestros enemigos, sino que ellos nos detestan y buscan nuestro mal, pero nosotros buscamos el bien de esa persona. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo es el bien denunciarlo? Pues bueno, siempre es importante entender que el mayor bien que podemos hacerle a una persona es buscar que se arrepiente y corrija su vida. Y si esa persona no la corrige por las buenas, pues para eso están las autoridades. Las autoridades lo van a hacer o corregir, pues, o deberían hacerlo corregir, porque no siempre es así. Marcos 11, del 25 al 26 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad, dice Cristo, perdonen si tenéis algo contra alguno, perdonen, hermano, nos está diciendo Cristo. ¿Para qué? Y aquí dice el propósito de por qué debemos perdonar a los otros.
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. O sea, hay una condicionante aquí, hermano, para que, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Bueno, porque también queremos que Dios nos perdone de nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa si no perdonamos? Bueno, la condicionante que nos está poniendo acá es que Dios tampoco nos va a perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces, si nosotros hemos pasado tiempo, hermanos, sin perdonar, con rencores en nuestro corazón, hermanos, cada vez que le pedíamos perdón a Dios, ¿a dónde llegaba esa oración? Cada vez que nos humillamos, orábamos arrodillados, pidiéndole, Dios mío, perdona mis faltas de hoy, y no perdonábamos a los que nos han hecho daño, ¿dónde estaba llegando esa oración? En Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿verdad? Si ustedes la perdonan, si yo las perdono, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos que es muy duro el tema del perdón, hermanos. No es juego. Pero ¿cuántos hermanos están hoy en peligro de perdición porque no quieren perdonar con, con alguien del mundo, con algún hermano, o sea, de diferentes maneras? Porque tiene un rencor en su corazón y no se lo puede quitar de encima, pues tiene una molestia, una espina. Entonces, nuestro perdonar es nuestro deber, aunque las personas quieran seguir siendo nuestros enemigos. En Lucas 6, del 35 al 36, nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, perdonar y después amar, o amar y después perdonar, pues uno siempre va a buscar el bien del prójimo. Alguien te dañó, te quitó unos reales, no te pagó, te robó, pues y después viene y te pide un plato de comida. ¿Qué te dice la palabra? Dáselo. Ezequiel, perdón, eso quiere decir que Dios también les perdona. Cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen daño, quiere decir que también Dios les perdona. No, hermanos. Dios es justo y su justicia merita el pago o castigo por su maldad. O sea, Dios no da por inocente al culpable. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros nos limpiemos de todo rencor, molestia, raíz de amargura y tengamos un corazón limpio, que no tengamos nada contra nadie. Ahora, de parte de Dios, Dios no lo va a perdonar porque ya sabemos cuáles son los requisitos divinos para, para el perdón, pues. Entonces, ¿pero qué quiere Dios? Que nosotros sí estemos dispuestos a perdonar. Ezequiel 18:20, entonces dice acá, para recibir el perdón de Dios deben cumplir los mandamientos que Dios establece para otorgar. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá, pues eso sigue siendo lo mismo hoy, hermano. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:21-23, entonces sigue diciendo, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas como algo que impida la relación con Dios. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. Dios no quiere que los hombres perezcan. Es más, nos dice la carta de Pablo a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, es difícil perdonar y amar a nuestros enemigos. Y a veces no son ni enemigos, sino amigos que nos hicieron daño. Un familiar, un hermano, un tío, un primo. Pero se convirtieron en nuestros enemigos
Antes eran nuestros familiares, amigos, conocidos, pero se convirtieron en nuestros enemigos, pero no porque ellos quieran ser enemigos nuestros, porque a veces ellos quieren el perdón, sino que nosotros no los dejamos acercarnos a nosotros porque nos hicieron daño. Y bueno, hay personas que sí quieren hacernos daño. Entonces, están aquellos que una vez nos hicieron daño, pero pero que quieren restablecer la relación o contacto con uno, quieren pedir perdón. Pero entonces como nos ofendieron, nos lastimaron, porque fallaron a mi confianza, entonces yo no los quiero recibir, yo no les quiero permitir, yo no quiero perdonarlos, yo no quiero restablecer la relación, yo no los quiero ver más, estoy resentido con ellos, tengo un gran rencor. Eso lo hace la gente del mundo, pero nosotros los cristianos tenemos un problema con esa actitud. Entonces, si alguien nos hizo daño y quiere de alguna manera u otra acercarse a nosotros, deberíamos permitírselo. ¿Por qué, hermanos? Bueno, nosotros somos seres humanos igual que ellos, pero la diferencia es que somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Romanos 12, del 17 al 21, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. O sea, en cuanto a nosotros, hermanos, cuando depende de nosotros, nosotros tenemos que buscar la paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el mandato? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y qué es lo malo en este sentido? Bueno, tomar unos represalias contra alguien. Cuando digo represalias no es ir a la ley, hermano. Eso no es represalia, eso es un derecho. Cuando digo represalias es que ya no le quiero hablar, ya no lo quiero perdonar, no quiero saber nada, no quiero saber más nada de esa persona, no me interesa. Es más, en mi interior me entra un fresquito, una alegría cuando le va mal. Y bueno, por ejemplo, el tema del matrimonio, que no es el punto que quiero tratar hoy, pero ¿qué pasa con aquellos que han vivido 10, 15, 20, 30 años juntos y de repente uno de los dos falla? Pues generalmente el hombre es el que falla. ¿Qué se enseña? Dice, bueno, no, ella lo puede perdonar, pero no quiere más nada con él. Esto me suena a mí como una contradicción. ¿Por qué no quiere más nada? No, porque ya no tiene confianza, le dolió, está dolida, está lastimada. Yo digo, oh, ¿qué clase de perdón es ese? Ah, me gustaría que me lo buscaran en la Biblia, a ver cómo es. Y eso lo enseñan también los predicadores. Nosotros no obligamos a nadie, hermanos, pero tenemos que decir la verdad. Así, y ese es nuestro deber, decir la verdad. Este tipo de enseñanza que yo doy y lo que les estoy diciendo, no es el único sitio donde lo he dado, lo he dado en muchos sitios y yo veo un rechazo de siempre de una cantidad de hermanos cuando se le dice esto. Pero es que eso es lo que enseña la palabra, hermanos. ¿Cuándo, cuándo vemos en la palabra que Dios le perdonó a usted los pecados, pero no quiere saber más de usted? ¿Dónde vemos en la palabra que Cristo perdonó sus pecados, pero ya no lo quiere volver a ver más? El perdón para los hermanos, pues creo que se me ha alargado el tema y me quedan unos minuticos todavía. El perdón para los hermanos. Entonces, conozco hermanos, familias cristianas enteras que se enemistaron cuando eran del mundo. Después vienen y obedecen a Dios, pero aún siguen siendo enemigos después de 10, 15, 20 años, 30 años en el Evangelio. No pueden ni quieren dejar todo atrás. Y eso que se les ha enseñado mucho lo del perdón. Imagínense, hermanos, dos hijos de Dios que son enemigos. Eso entra en la cabeza de algún cristiano.
¿Cómo es posible eso si decimos que somos cristianos? Ellos han adaptado las enseñanzas bíblicas sobre el perdón a su manera, las han desvirtuado. No buscan resolver el problema con su hermano. El ofendido dice que venga aquí y pida perdón. ¿Ok? Y cuando la otra parte se acerca, no acepta su perdón, su arrepentimiento. Y lo peor es que muchos de estos hermanos y hermanas duermen tranquilos con su conciencia cauterizada en paz. El proceso del perdón entre los hermanos es muy similar al anterior, pero hay un requisito adicional. Hay un requisito adicional que es necesario, que no se aplica ni se pide cuando se trata a la gente del mundo, y es el arrepentimiento del ofensor. En el caso de la hermandad, Dios exige o pide o instruye que la persona que ofendió, lastimó, debe arrepentirse. Y de hecho, al que fue ofendido, Dios le pide que busque al que lo ofendió. Entonces pone una responsabilidad sobre aquel que fue ofendido, que fue agraviado, y pone una responsabilidad sobre el agresor o aquel que ofendió, pues. Entonces, el perdón, hermanos, entre hermanos, el perdón del cristiano requiere arrepentimiento. Ahora, pregunto yo, hermanos, o pregúntense ustedes en su mente, ¿por qué exige Dios el arrepentimiento? Por qué no es igual que las cosas que el mundo? Porque Dios no nos dice que nuestros enemigos tienen que arrepentirse para perdonarlos, pero sí nos da instrucciones con respecto a los hermanos. ¿Por qué será, hermanos? Lucas 17, del 3 al 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, ¿verdad? O sea, pone la responsabilidad sobre el que fue ofendido y dice, y si se arrepintiere, perdónale. Pero fíjense que aquí pone una condicionante, si se arrepintiere. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. Hay una condicionante en este mandamiento para el perdón y es el arrepentimiento. La Biblia latinoamericana dice, cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Entonces, seguir los pasos correctamente para perdonar y rescatar al hermano es un mandamiento muy serio y que representa un riesgo para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué es necesario el arrepentimiento de aquel que ofendió? Porque Dios busca su restauración. Si yo peco contra Dios o peco contra un hermano que es igual que pecar contra Dios, para poder recibir el perdón de pecados, nosotros es necesario el arrepentimiento de aquel que ofendió, porque cuando el que ofende se arrepiente, ha dado un paso en beneficio de su salvación. Pero aquel cristiano que hace lo malo y no se arrepiente está en peligro de perdición eterna. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que a través de nosotros mismos, aquel que cometió el agravio, le hagamos arrepentirse, o sea, que lo reprendamos, lo exhortemos, le llamemos la atención para que se arrepienta, porque si no, se va a perder, pues. Pero muchos no quieren hacer las cosas como Jesús lo ordena. Este mandato es obviado por la mayoría de los hermanos con problemas entre sí. No lo hacen, hermano. Prefieren alejarse, se alejan, no se hablan. Hermanos que uno los veía antes animados, entonces ahora los ve uno sentado por un lado y otro por otro lado, y no dan su brazo a torcer. Por ello Jesús comienza diciendo, mirad por vosotros mismos, o sea, ustedes examínense y evalúense, porque la palabra mirad aparece en la Reina Valera más de 90 veces y tiene que ver con disciernan, evalúense, verifíquense, estén alertas, vean por ustedes mismos y hagan esto. Entonces, otras versiones dicen,
tened cuidado, cuídense ustedes mismos, anden pues con cuidado, pues, ¿ok? Las diferentes soluciones que algunos cristianos siguen cuando son ofendidos, unas están bien y las otras están malas. Esa es la verdad. Por ejemplo, no perdonar o olvidarse del asunto. O sea, bueno, el hermano me ofendió, listo, que no se acerque a mí y tú allá y yo acá, pero no me interesa seguir con este tema. Alejarse del hermano, rompiendo comunión sin haber hablado con él. Esto no es lo que manda la Biblia. Hablar con el hermano y perdonarlo aunque no se arrepienta. Esto tampoco lo habla la Biblia. La Biblia nos manda que busquemos su arrepentimiento, hermanos. Vuelvo a repetir, Dios nos manda que el hermano ofensor debe arrepentirse y nosotros tenemos que buscar su arrepentimiento. Otros no perdonan, aunque el hermano se arrepienta. Y otros, pues perdonar porque el hermano se ha arrepentido y restablecer la relación. Y ese es el verdadero perdón. Cuando se perdona al hermano arrepentido y se restablece la relación. Entonces vamos a analizar estas cuatro situaciones, si es que no da tiempo, porque la verdad es que el tema se me ha alargado un poco. Entonces, no perdonar u olvidarse del asunto y alejarse del hermano rompiendo comunión sin haber hablado con él. Esto es lo que hace la mayoría. Me ofendiste, me debes dinero, no me lo pagaste, me engañaste, bueno, ya no, o sea, ya no hay, ya no tengo, ya no quiero nada contigo. Te saludo de lejos si es que te saludo, pero ni siquiera le habló, le llamó la atención, buscó su arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Como leímos, es ir al hermano y reprenderle. ¿Para qué? Con el propósito que se arrepiente. No hacerlo implica que el hermano está en peligro de perdición eterna. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Es una oveja que se ha extraviado, un hermano que está perdido. El amor por el hermano debe movernos, aunque él es el que nos ofendió, debe movernos a rescatarlo del fuego eterno. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Oírlo es lo mismo que dice Lucas, si se arrepintiere. Saber que un hermano está en pecado y va por camino de muerte y no hacer nada para advertirle y rescatar, pues es posible que también nosotros estemos en el mismo camino del hermano perdido. ¿Por qué? Porque los vemos que van hacia la perdición y nosotros no le advertimos. En Judas, versículos 22 y 23 dice, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, el ofendido tiene la responsabilidad de buscar restaurar a su hermano que le ofendió, o sea, es difícil, ¿no, hermano? Porque nosotros generalmente uno piensa que el que lastimó y ofendió y engañó es el que tiene que buscarlo a uno arrepentido, ¿no? El ofendido tiene la responsabilidad de buscar restaurar a su hermano que le ofendió, si es que es espiritual. De lo contrario, estará tan mal como quien le ofendió, pues. Gálatas 6 del 1 al 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjense que le da la instrucción a los espirituales, ¿por qué no le habla a los carnales? Porque los cristianos carnales van a terminar enredando peor las cosas porque se dejan llevar por la carnalidad. Los espirituales se dejan llevar por la palabra. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurarle es que busquen llevarlo a su condición original, o sea, en santidad, un hermano fiel, un hermano sin problema, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué es sobrellevar la carga en el contexto? Bueno, apoyar, ayudar al hermano que ha caído, buscar restaurarlo, no hundirlo más. El segundo punto es hablar con el hermano y aunque no se arrepienta, dejar todo atrás. Este es otro error. ¿Por qué? Porque primero debemos seguir el procedimiento divino. Jesús nos dio el procedimiento, hermano. Si usted por sí solo
no puede hacerlo reflexionar, o sea, a ese hermano que lo ofendió. Cristo dejó el procedimiento, la manera como nosotros tenemos que resolver el problema. ¿Qué dice Cristo? Mateo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, usted fue y buscó restaurarlo, ha hablado con él una, dos, tres veces, pero el hermano está renuente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, hermano? No es dejar eso así. Eso no lo enseña la palabra. Cristo le está diciendo a usted a mí, dice, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya yo fui y traté de restaurar al hermano que me engañó, me lastimó, me ofendió, lo que sea. No me hizo caso, entonces busco dos o tres testigos. Vengan acá, vamos a hablar con el hermano. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque Cristo me lo está pidiendo. Eso es todo, pues un mandamiento. No le hizo caso a los dos, tres testigos. Bueno, entonces hay que aplicar el otro procedimiento. Si no lo hieres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí ya está la responsabilidad sobre la iglesia. Las iglesias a veces se descuidan en aplicar esta parte, hermano, de disciplinar al hermano que no se ha arrepentido. Porque la iglesia es la institución, el representante bajo el cual Dios, Cristo, ha dejado la potestad de permitir que alguien entre en su reino, salga de su reino. Pues. Cuando dice tenles por gentil y publicano es, como nos dice 1 Corintios 5 y otras partes, sáquenlo, quítenlo de medio de ustedes, pues. Trátenlo como si no fuese hermano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra sea desatado en el cielo. O sea, ¿qué está hablando acá? Que lo que decida la iglesia será atado en la tierra. Y si decide castigar, disciplinar al hermano, entregarlo en manos de Satanás, como dice Pablo. Y si decide restaurarlo, pues va a ser igual desatado o atado en el cielo. ¿Ok? Entonces, es un procedimiento, hermanos, que ha dejado Cristo, porque la idea es que el hermano que ha ofendido no se pierda. Esa es la verdad, hermanos. Ese es un procedimiento que busca salvar y restaurar al hermano que ha hecho algo malo, que ha pecado. Entonces, este es el procedimiento, el mandamiento. Darle la espalda al problema y sacudir los polvos de sus pies contra el hermano es una clara y flagrante desobediencia a Dios. No es así como Dios lo manda. Quien debe determinar si separa a alguien del grupo es la iglesia, no yo, ni usted. Dios no le está diciendo, no, Mario Arellano, si aquel hermano te ofendió, tenlo por gentil y publicano. No es el mandamiento individual. A mí como individuo me está diciendo que lo busque, lo reprenda, y si no me escucha, busco dos, tres testigos. El que tiene la responsabilidad de tenerlo por gentil y publicano, ponerlo, es la iglesia, no nosotros de manera individual. Porque de manera individual nosotros podemos mandar a mucha gente al infierno fácil. ¿Ya? Entonces, ¿quién debe determinar eso? Es la iglesia, no entre nosotros de manera individual o personal. Hacerlo de esta última manera no sería algo bíblico, sino una clara enemistad entre hermanos. Estarían en pecado el ofendido y el ofensor, o cuantos estén involucrados. ¿Por qué? Porque ya se han convertido en enemigos. Gálatas 5, 20, 21 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceras y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas, hermanos? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, los que están enemistados están en peligro de perdición eterna. Sí, Señor, dice la palabra que no van a heredar el reino de los cielos.
Para los que estaban en la audiencia de Cristo en aquel entonces, para ellos fue fácil entender qué significa publicanos y gentiles. Para nosotros un poco más complicado, porque los judíos no se contaminaban y no se relacionaban con los publicanos y gentiles, y eso es lo que quiere decir. Sigue siendo nuestro hermano en el fondo, pues porque dice tratarlo como hermano en otra parte de la palabra, pero, pero debemos tratarlo, debemos considerarlo como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, esto es uno de los mandamientos, el perdón, hermanos, en donde más se falla en, primero, individualmente algunos hermanos y también en las iglesias. Entonces, la pregunta es, ¿estará espiritualmente bien el hermano que desecha estos mandamientos? Segunda de Tesalonicenses 3 del 14 al 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano, porque ese es el propósito. La disciplina, hermanos, es un mandamiento de amor, donde se está buscando avergonzar al hermano para que se arrepiente y vuelva a los caminos del Señor. No está para nosotros enterrar al hermano, hundirlo, pisotearlo, castigarlo, humillarlo, enterrarlo y hacer cuantas cosas se ven que se hacen en las iglesias del Señor cuando alguien peca. Finalmente, después de todos estos pasos, debemos tener nuestra conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque ya cumplimos todos los pasos que Cristo nos dijo. Fuimos y hablamos con el hermano, lo reprendimos, no nos hizo caso. Buscamos 2 o 3 testigos, fuimos y hablamos con él, no nos hizo caso. Se lo dijimos a la iglesia lo reprendió, lo disciplinó, lo tiene como gentil y publicano. Entonces, ya yo tengo mi conciencia tranquila. Ya yo digo, eso lo dejo en manos de Dios, porque igual al final tenemos que tener un corazón limpio. No podemos tener raíces de amargura. Pero como yo cumplir todos los pasos que Cristo me dio, entonces yo tengo mi conciencia tranquila. Ahí sí estoy tranquilo de que hice la voluntad de Dios. ¿Ok? Porque hicimos todo lo necesario para restaurar al hermano y en el proceso obedecimos a Dios. El hermano puede estar enemistado en nuestra contra, pero nosotros no en contra de él. Como persona que está nuevamente en el reino de las tinieblas, porque el tal fue entregado a Satanás, perdonémosle en nuestro corazón como a los otros incrédulos que no tienen a Dios, porque ya nos está diciendo que lo tratemos como si no fuese hermano, como un gentil y publicano, como alguien que no pertenece al reino de Dios. Por eso sacad a ese perverso de medio de ustedes, le dice al fornicador. Pero tratarlo con amor, no como nuestro enemigo, pero no teniendo esa comunión, esa relación que a veces pasa, que hay hermanos que se disciplinan y entonces siguen los hermanos comiendo con él, visitándolo en su casa, compartiendo alimentos, compartiendo cafecito, cuando la palabra dice que ni con el tal comáis. El otro punto es no perdonar aunque el hermano se arrepienta. Hay hermanos que se arrepienten, me ofendieron y se arrepienten, pero resulta que yo tengo un rencor en mi corazón y no quiero perdonar. En este caso se cambian los roles. El ofendido, aquel que fue ofendido, que fue lastimado, pero como no quiere perdonar, ahora se convierte en el ofensor. Ofende a Dios y ofende a su hermano que tiene derecho a ser perdonado. No puede poner su amor por Dios por encima de sus sentimientos, de su rencor. Primera de Juan 2 del 3 al 4 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Se cambian los roles, el ofendido se convierte en ofensor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le otorga el beneficio del perdón al ofensor arrepentido, sea que le pidió prestado y no le pagó, sea que lo engañó, sea que lo golpeó, sea lo que sea. Si ese hermano se arrepiente, Dios le da el derecho de ser perdonado. Y el que no lo quiera perdonar, entonces ya es el ofensor. Perdonar porque el hermano se ha arrepentido, ese es finalmente el deber ser. Es el camino que Dios pide para sus siervos. Debemos aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. A veces actuamos como si las ofensas que nos han hecho a nosotros son mayores y más graves que las que recibió Jesús. Y nos dice la palabra soportando, Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros
si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y qué hizo Cristo, hermano? Cristo borró nuestras iniquidades. Entonces, para concluir, pues, hemos visto lo que enseña la palabra sobre las condiciones que deben cumplirse en el proceso de perdonar. El resultado final para el cristiano fiel es perdonar. Si somos obedientes a Dios, terminaremos perdonando, hermano, como Dios manda eso. No es fácil para aquellos que tienen raíces de amargura en su corazón, raíces muy profundas y fuertemente arraigadas. Cuando el daño que nos han hecho fue realmente importante, nacen en nosotros la amargura, el deseo de justicia y en algunos momentos de venganza. No querer saber más del hermano, no querer tratarlo más, no quiero saber más de esa persona. Haciendo eso también estamos poniendo en riesgo nuestra relación con Dios. Indirectamente también estamos alejándonos de Dios y de su comunión. Perdonemos, hermanos. No vale la pena perder la vida eterna por no perdonar, porque por un poquito de dinero que me quitaron, porque me ofendieron, porque me dijeron feo, porque me engañaron. ¿Qué tanto no le hicieron a Cristo? Por otro que seguramente está feliz, porque aquel que nos dañó estará feliz, tranquilo y duerme en paz. Entonces, mis hermanos, este era el tema de hoy. Realmente da para hablar un poquito más, pero el tiempo es inmisericordia con los que predicamos porque a veces queremos más tiempo y no nos lo da. Que Dios les bendiga y les cuide, hermano, y gracias por acompañarnos. Hermano Miguel o hermano Jaime.